Buenas tardes, esperemos unos minutitos para empezar y empezamos clase, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Un minutito más y empezamos las clases, por favor. Muchas gracias.
Listos. Ponemos buenas noches con todos y con todas. ¿Sí? Bienvenidos a la nueva clase de ciudadanía, ¿no? Ponemos como título derechos y relación, derechos y relación, derechos y relación entre individuo, derechos y relación entre individuo, coma, sociedad, coma, sociedad y poder político. Y poder político. Repito, como título, derechos y relación entre individuo, coma, sociedad y poder político. Ponemos Aristóteles, filósofo griego, Aristóteles, filósofo griego, coma, concibe al ser humano, coma, concibe al ser humano concibe al ser humano como un animal racional, como un animal racional, como un animal racional, como un animal racional, coma, portador de características, portador de características, portador de características biológicas, biológicas, y necesidades básicas, y necesidades básicas, y necesidades básicas iguales, iguales, iguales que los de los animales, que los de los animales. Que le de los animales, coma, pero con capacidad
pero con capacidad de pensar y orientarse, pero con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda repito, pero con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia, de la justicia, de la justicia, de la justicia. De la justicia. Punto seguido. Una vez que estas necesidades, una vez que estas necesidades, una vez que estas necesidades básicas han sido satisfechas, han sido satisfechas, han sido satisfechas, coma, el ser humano puede dedicarse, el ser humano puede dedicarse a filosofar, a filosofar. Punto aparte. Define Aristóteles al ser humano, define Aristóteles al ser humano coma, además como un animal social, además como un animal social, además como un animal social, coma, un ser gregario, un ser gregario, un ser gregario o de manada, o de manada,
como otros animales. O de manada como otros animales. Coma, que busca relacionarse, que busca relacionarse, que busca relacionarse que busca relacionarse con otros seres humanos, que busca relacionarse con otros seres humanos. Para proteger su vida. Coma, siendo la familia, coma, siendo la familia, siendo la familia, ¿ahí me escuchan? Siendo la familia, la primera forma de asociación que surge naturalmente, que surge naturalmente, que surge naturalmente, punto aparte. La unión de familias da origen, la unión de familias da origen a los clanes, a los clanes la unión de familias da origen a los clanes, coma, que son formas de organización, que son formas de organización, que son formas de organización que son formas de organización social más amplias, social más amplias. Social más amplias. Coma, que crean normas para convivir, coma, que crean normas para convivir, coma, que crean normas para convivir. Coma, que crean normas para convivir. Punto seguido. Así en las sociedades, así en las sociedades, coma, los seres humanos
los seres humanos aprenden a vivir y a convivir, con otros. Coma. Y también crean relaciones. De producción con base en la división del trabajo. En la división del trabajo. En la base en la división del trabajo. En base a la división del trabajo. Punto final. A ver, ¿a qué nos referimos sobre las situaciones de este sistema de derechos de relación entre individuo, sociedad y el poder político? ¿Por qué el individuo como tal acorde al ser individual? ¿Sí? Nosotros como seres individuales tenemos un cierto tipo de derechos, pero a lo que se trataba de las situaciones de principios de Aristóteles, nosotros teníamos que estar conformados por la familia, ¿sí? Por eso él decía que nosotros somos iguales que los animales. ¿Por qué? Porque tenemos la misma necesidad de sobrevivir. Entonces, ¿a qué nos referimos con la misma necesidad de sobrevivir? ¿Por qué? Porque nosotros generamos unas situaciones de derechos para que nosotros no como animalitos, ¿no? Que no somos animales sin raciocinio, somos animales con raciocinio, pero igual nosotros nos manejamos tal vez parecido a las manadas. ¿Por qué? Porque nosotros también nos generamos como sociedad, ¿sí? Dentro de esta sociedad, ¿cómo sería nuestra manada? La manada de nuestra sociedad es nada más y nada menos que la familia. Para nosotros una manada es la familia. Entonces, ¿qué pasa con el ente familiar? Se convierte en nuestra manada de protección, ¿sí? Es como, por ejemplo, ustedes, los que tengan hijos, su hijo, su esposa o su pareja cuidan a sus hijos, ¿no es cierto? Cuidan a sus hijos como manada, protegiéndoles, dándoles de comer, que no les falte comida, que no les falte educación. Entonces, lo que hablaba Aristóteles, ¿sí? Acorde a las situaciones de social, ¿sí? Que nosotros somos seres gregarios. ¿Qué significa el seres gregarios, no? ¿Sí? Que nosotros podemos definir y relacionarnos con otros humanos. Eso es el ser gregario, ¿no es cierto? Entonces, al momento que nosotros nos relacionamos con otros seres humanos, aprendemos a la convivencia como tal, ¿sí? Pero de acuerdo a vivir y convivir entre otros o como otros, ¿sí? Entre ustedes, nosotros y demás situaciones, aprendemos a relacionarnos como individuos. ¿Y cómo nos relacionamos con individuos? De acuerdo a la reproducción y producción de los mismos. Aristóteles decía que desde este punto de relación entre
lo que nos vamos a generar como sociedad es un vínculo muy poderoso y muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros nos determinamos cómo se maneja un hogar o una familia. Acorde a cómo se maneja una familia o un hogar, viene la protección, ¿sí? La protección de un Estado hacia esa familia. ¿Sí? Viene la protección de un Estado hacia un grupo determinado de personas. ¿Correcto? Entonces, todo esto convive la definición entre individuo y sociedad como tal. Nosotros como individuos unipersonales vamos a generar el trabajo en conjunto social, ¿sí? En sociedad, por eso vivimos todos, ¿sí? No vivimos en un determinado grupo o territorio o casa o vivienda, pero sí vivimos todos en sociedad. Todos necesitamos de alguien, ¿no es cierto? Y más aún cuando somos bebés, por ejemplo. Cuando somos bebés necesitamos de la mamá, necesitamos del papá, y después vamos creciendo, necesitamos de la profesora, después cuando vamos creciendo necesitamos del docente universitario, y así sucesivamente, después necesitamos de alguien que nos dé trabajo, después necesitamos de que alguien nos dé de comer, nosotros comprar, o sea, y así vamos a generando seres de interés social, ¿correcto? Iván Jurado alzaba la manito, dígame por favor, le desbloqueé su micrófono. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, bueno, son dos preguntas. La una es que yo por cuestiones de conexión, de internet, no pude recibir las dos primeras líneas del dictado. ¿Ya? Y otra referente al tema, pues, sí, nosotros estamos también nos relacionamos y de alguna manera somos dependientes de las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, si estamos dentro de la comunidad o dentro del Estado en sí. ¿No es verdad? También, o sea, hay como una dependencia, ¿no es cierto? Correcto, muy bien, gracias, señor Iván. A ver, sobre el tema primero, bueno, que me decía que no copió las primeras líneas, puede ingresarse a la plataforma Moodle y ahí está toda la clase grabada y usted puede igualarse, ya no hay ningún problema. Con la aplicación Moodle usted puede igualarse y así se va igualando lo que no pudo copiar. Y de la segunda pregunta, correcto, todos dependemos de alguien. No nos olvidemos, como les ponía como ejemplo, el bebé depende de mamá, de papá, ¿sí? Depende de una sociedad para poder subsistir. Por eso Aristóteles comparaba que nosotros nos parecemos a los animales porque generamos una sobrevivencia como una manada, ¿sí? Y es igual, nosotros generamos una manada interna. Por ejemplo, los que son casados generaron una manada, ¿sí? Bueno, hoy en día una manada máximo tiene que tener un guagua, ¿no? Porque si tenemos 10, 12 como antes, es una manada increíble y eso está mal también, ¿no? Porque el desarrollo también de sostenibilidad mundial no amerita el factor económico tener tantos hijos, porque es bastante complicado, ¿no? Ustedes saben que es bastante, estas situaciones de la convivencia en general, por el factor hoy en día, la tecnología, etcétera, es bastante complicadito, ¿no? Ponemos lo siguiente, ¿no? Abajo, punto aparte. Según define la Organización Mundial de la Salud, según define la Organización Mundial de la Salud, el ser humano es un ente, el ser humano es un ente, el ser humano es un ente bio, rayita del medio, psico, o sea, P-S-I-C-O de psicología, psico, rayita del medio, socio,
rayita del medio, espiritual. Repito, biopsicosocio-espiritual, coma, además de cultural, además de cultural, coma, porque transforma la realidad, con su creatividad. Ya acabo, 5 minutos. Con su creatividad. Punto seguido. Posee características que lo convierten, en un ser único, e irrepetible. Un ser único e irrepetible. Un ser único e irrepetible. Un ser único e irrepetible. Coma. Y es ser político, y es un ser político, coma, posee, es un ser político, coma, posee conciencia, que es, la posibilidad, de comprender, lo que sucede a su alrededor, de comprender lo que sucede a su alrededor. Punto seguido. También tiene la capacidad
también tiene la capacidad de expresar sus sentimientos, y pensamientos, a través de la palabra articulada o escrita tiene la tendencia a autorrealizarse, a encontrar y vivir su felicidad. Punto. Explico. A ver, ¿a qué nos referimos sobre la situación de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, OMS, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el ser humano puede vivir de una forma biopsico-socio-espiritual. ¿A qué nos referimos biosocio-espiritual-cultural? Estas situaciones generan un equilibrio y una estabilidad dentro de una sociedad, ¿sí? Es la forma y la capacidad de sentimientos y pensamientos que se puede manejar dentro de nuestro ambiente social, dentro de nuestro ambiente emocional, dentro de nuestro ambiente laboral. Entonces, acorde a estas situaciones, nosotros podemos generar alguna situación relevante que nos puede generar estabilidad, que nos puede generar situaciones emocionales, que nos puede generar situaciones de las cuales nosotros argumentamos, ¿sí?, nuestra vivencia dentro de un ambiente social, dentro de un ambiente emocional, dentro de un ambiente familiar, dentro de un ambiente económico, ¿sí? Entonces, acorde a esto, nosotros podemos o triunfar como sociedad, como familia, o menospreciarnos de igual manera, ¿no? Nosotros, de acorde a esto, podemos ir desarrollando un ambiente diferente para un estado o para la convivencia entre nosotros mismos. ¿Correcto? Listos, mis queridos estudiantes, nos vemos la próxima clase de literatura. Nos vemos más tardecito en 20 minutos. Que les vaya muy bien, pueden desconectarse. Linda noche. Que les vaya muy bien. Un gusto.